Europa. Un continente revestido de bosques tupidos y verdes. Se extienden a lo largo de miles de kilómetros, tapizando casi todos los horizontes. Al amparo de estos gigantes de la naturaleza, florecen hábitats asombrosos. Y la vida puede medrar en los bosques. Al hilo de las estaciones, las criaturas de los bosques han de enfrentarse a periodos de bonanza y de hambruna. En las tierras boscosas de Europa las oportunidades abundan, tanto como los peligros. La Europa más salvaje. Bosques y tierras boscosas. Antiguamente, los bosques tapizaban más del 90% de Europa. Pero durante la última edad de hielo, hace unos 75.000 años, las gélidas temperaturas arrasaron casi por completo con las tierras boscosas. Hoy, en todo el continente, los árboles han vuelto a reclamar el terreno perdido y se siguen expandiendo. De no ser por la interferencia del ser humano, este continente volvería a sus orígenes boscosos. Pero hay muchos tramos de bosque que todavía albergan a las mismas fieras y siguen enraizados como siempre lo estuvieron. Los robledales y los hayedos recubren la Europa central, mientras que justo debajo del círculo polar ártico florecen unos bosques perennifolios conocidos como taigas. Durante miles de años, la fauna salvaje del continente ha desarrollado excepcionales adaptaciones destinadas a explotar todo lo que tenían que ofrecerle los bosques. Sin embargo, no siempre se aplica la ley de el que lo encuentra se lo queda. A medida que las estaciones van y vienen, hasta el mayor carnívoro de los bosques depende de las oportunidades, tanto como de su ingenio para sobrevivir. Los montes Cárpatos son la cordillera más larga de Europa central, con una extensión de casi 10 veces la superficie de Gales. Desde sus más de 2.500 metros de altitud, estas montañas dominan el paisaje y albergan la mayor extensión de bosque virgen de todo el continente. Estas antiguas tierras boscosas se han mantenido intactas e inmutables durante miles de años y albergan a más de 500 especies animales. Son un fiel reflejo de la antigua Europa. Acechando el sotobosque nos topamos con otra reliquia del pasado. En los últimos coletazos del invierno, las suaves pisadas de un cazador sigiloso son casi inaudibles. El lince euroasiático no tiene gran cosa que temer. El único enemigo de este felino, el tercer mayor depredador de Europa, es el propio invierno. Pero esta especie lleva viviendo aquí tanto tiempo como los propios árboles, y al cabo de miles de años se ha adaptado a la perfección a la estación más inclemente de estos bosques.
Su denso pelaje permite al lince soportar el desplome de las temperaturas. Y sus patas anchas y acolchadas le permiten moverse con soltura por la nieve. Mientras que en verano los linces cazan camuflándose entre las frondosas ramas, ahora que el invierno ha desnudado los árboles, su piel se torna más pálida y permanecen en el suelo. Es el mayor felino salvaje de Europa, con un peso de cerca de 40 kilos. Estos felinos pueden derribar animales de 4 veces su tamaño. Sin embargo, en invierno, como no se pueden esconder entre el follaje, se vuelven demasiado visibles para las presas más grandes. Por suerte, este macho puede comer cualquier cosa que se le ponga a tiro. Ahora que cuesta tanto encontrar una presa, tiene que contar con sus sentidos para rastrear su almuerzo. Tiene la vista tan desarrollada que es capaz de detectar a un pequeño roedor a una distancia de 75 metros. Pero esta vez no le va a servir de nada al lince. Los ratones de campo se han refugiado bajo el manto de nieve. Los mechones de pelo que tiene en las orejas ayudan al lince a percibir las vibraciones sonoras, dotándolo de un increíble sentido del oído. Y es especialmente sensible al sonido de las patas pequeñas que corretean debajo de la nieve. Los linces no son unos corredores veloces. Su diseño es ideal para emboscarse. Se aproxima a su presa con sigilo para evitar ser detectado. Sus patas traseras son más largas que las de delante, lo que aumenta el poder letal de sus saltos. El lince sabe que solo tiene una oportunidad. Todo depende de la precisión. Se prepara para abalanzarse. Y acierta de lleno. Estar a cubierto en el bosque es tan vital para el depredador como para la presa. Pero a veces, la fortuna de uno es la desgracia del otro. Hay otras criaturas más grandes que también se esconden entre estos árboles. El bosque alberga a todo un titán. El bisonte europeo es el mayor mamífero terrestre de todo el continente. Estas fieras miden más de 2 metros y pesan casi 1 tonelada. Su gruesa piel los ayuda a protegerse de las dentelladas del frío. En invierno las temperaturas pueden caer en picado hasta alcanzar los 10 grados bajo cero. Su impresionante capacidad de aguante al frío explica que los bisontes sobrevivieran a la misma glaciación que pudo con el mamut lanudo. Pero parte de su supervivencia se la deben al bosque. Se piensa que se desarrollaron en las praderas, al igual que sus primos americanos.
y huyeron a los bosques para protegerse de los brutales inviernos y de la persecución de los cazadores. Son más delgados que sus homólogos americanos y sus cuellos han evolucionado para tener la cabeza más alta, lo que es perfecto para husmear en el sotobosque forestal en vez de en las llanuras cubiertas de nieve. Han sabido adaptarse a la vida en el bosque. Y a cambio del santuario que les brinda, los bisontes ayudan al bosque. Al pastar, los bisontes crean espacios abiertos como praderas en medio de los bosques, lo que a su vez atraerá a los insectos y a los pájaros cuando llegue un clima más cálido, cosa que por suerte para muchos está justo a la vuelta de la esquina. Ahora que la Tierra se ha inclinado y el hemisferio norte empieza a darle la cara al Sol, por toda Europa aparecen señales del deshielo estacional en el suelo forestal. En Europa Central, la primavera se presenta como una explosión de color. Entre la hojarasca en descomposición del año pasado asoman flores vibrantes que tapizan los bosques de colores. Y los retoños comienzan a elevarse hacia los cielos. Los bosques de árboles de hoja caduca que perdieron su follaje en invierno reciben el sol volviendo a reverdecer. Por encima del follaje de los bosques de los Cárpatos, apostada en un afloramiento rocoso, una osa se despereza tras un sueño profundo. Los osos pardos hibernan en guaridas aisladas durante el invierno. En estos meses de frío su metabolismo cambia para conservar la energía. El ritmo cardíaco de esta hembra desciende hasta las 15 pulsaciones por minuto. Puede sobrevivir un máximo de 100 días sin comer ni beber. Cerca de 8.000 osos pardos viven aquí, en los Cárpatos. Son el 60% de la población total del continente. Esta hembra ha pasado los 2 últimos meses con compañía. En los meses más fríos del invierno y sin salir de su estado de letargo, dio a luz a un cachorro. Aunque nació ciego, desdentado y lampiño, este supo instintivamente lo que tenía que hacer y se pegó a la madre en busca de calor, alimentándose de su leche hasta que llegó la primavera. Ahora que el clima se ha suavizado, el cachorro prueba por primera vez la vida al aire libre. Hay mucho que explorar. No puede resistirse a forcejear con el primer árbol que ve. Los osos son buenos escaladores, pero este cachorro tendrá que practicar todo lo que pueda antes de descender al bosque con su madre. En la región más septentrional de Europa, hay una densa tierra boscosa que lleva miles de años dando cobijo a los osos pardos. Este ecosistema que bordea el círculo polar ártico es la taiga, una franja de bosque que rodea la Tierra
y representa casi una tercera parte de la superficie boscosa del mundo. Casi el 80% de la taiga se halla en Europa, en una superficie que comprende 5 países. Finlandia es el país con la mayor densidad de bosques de toda Europa. Está cubierto casi por completo de bosques de taiga. Meciéndose en las alturas, los árboles coníferos dominan el horizonte. Al contrario de los bosques de latitudes inferiores de Europa, estos árboles nunca pierden del todo sus hojas, semejantes a agujas, de tal forma que son capaces de absorber toda la luz posible y así mantener su follaje verde durante todo el año. Esta región solo tiene 2 estaciones principales: el verano y el invierno. El exterior ceroso de estas agujas es una adaptación al frío extremo de los inviernos árticos. La cera evita que las hojas se congelen, además de impedir que la nieve se acumule en las ramas. Debajo de las ramas la exposición solar es menor y el sotobosque no ofrece mucha protección. Y el bosque está lleno de carnívoros. Este oso ha emergido de la hibernación con un apetito voraz. Un reno no tuvo suerte y sucumbió al invierno. Se ha convertido en un bocado de lo más codiciado. No le importa compartir el almuerzo con una gaviota que está de paso, pero otro animal más combativo podría provocar una pelea, algo que este oso malnutrido no se puede permitir. Los machos de oso pardo pueden pesar casi 500 kilos tras las comilonas de los meses más cálidos. Pero a lo largo del invierno este individuo ha perdido más de una tercera parte de su peso corporal durante la hibernación. Tiene que compensarlo lo antes posible si quiere sobrevivir. Comerá 40 kilos de carne al día, atiborrándose durante varios meses, hasta que el corto verano de la taiga ceda el paso una vez más al clima frío. El invierno ha sido feroz con todos los habitantes del bosque, y hay otros carnívoros aquí que llevan semanas sin comer. Los lobos grises son los miembros más grandes de la familia de los cánidos. Son criaturas sociales que viven en manadas de una media de 6 miembros. Como ocurre con la mayoría de las manadas de lobos, son los hijos de un macho y una hembra alfa los que lideran el grupo. Tras pasar la mañana remoloneando, llega el momento de ponerse manos a la obra e ir a buscar algo de comer. Estos animales son unos cazadores avezados, y este lobo ha olido una presa potencial. Sus patas alargadas y sus cuerpos aerodinámicos hacen de estas criaturas unos corredores excepcionales, capaces de alcanzar velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Este macho alfa puede pesar lo mismo que un hombre de peso medio. Solo sus colmillos pueden llegar a medir 5 centímetros de largo. Son unos asesinos tan formidables como elegantes. Pero en el bosque no siempre hace falta que uno se busque su propia comida. Los lobos han rastreado el almuerzo potencial a 3 kilómetros de distancia. Están hambrientos y no piensan dejarse pisotear por otro comensal.
El oso aprende una lección por las malas. La ley según la cual el que lo encuentra se lo queda no se aplica en estos bosques. Pero los lobos han de andarse con cuidado. El oso pesa 6 veces más que ellos. Un manotazo de su poderosa zarpa puede romper huesos. Un lobo solitario no da la talla ante esta bestia. Pero lo que de verdad convierte a estos lobos en depredadores mortales es su capacidad para el trabajo en equipo. En cuestión de minutos tienen rodeado al oso. Uno de los lobos distrae al oso de su presa, mientras los otros se acercan a hurtadillas. El oso se aproxima al contendiente. Intenta ahuyentarlo cargando contra él. Pero los lobos son unos ladrones ágiles, y los demás intervienen mientras tanto para adueñarse del almuerzo. El oso sabe que ha perdido la batalla. No hay forma de saber quién ganaría un combate a muerte, pero sencillamente no merece la pena arriesgarse. Ya ha perdido una energía muy valiosa tratando de defender su almuerzo, pero sabe que habrá más oportunidades en estos bosques. Para los lobos es un golpe de suerte. No se echan nada a perder. Lo primero que comen son los órganos y los músculos ricos en nutrientes. Dejarán a este reno en los huesos. Hay una jerarquía estricta dentro de la manada. Algunos han de esperar su turno antes de que se les permita hincar el diente. Pero habrá para todos. Este banquete sustentará a toda la manada durante otra semana por lo menos. A 3000 kilómetros al sur de la taiga, en las laderas boscosas de los montes Cárpatos, la luz del sol se cuela por entre el follaje y permite que florezca el sotobosque. Un mundo oculto se despliega aquí, a escala reducida. Las lombrices llevan más de 600 millones de años existiendo en Europa. Son sistemas de filtrado vivientes que procesan las plantas en descomposición y la hojarasca, y a cambio atiborran el suelo de ricos nutrientes como una especie de compost. Son vitales para la salud del suelo forestal. Y por desgracia para las lombrices, son una de las bases de la alimentación de otra de las criaturas del lugar. Al igual que muchos otros residentes del bosque, esta salamandra común acaba de emerger de su hibernación. Lleva 5 meses dentro de un gran tronco podrido esperando a que se termine el invierno.
Estos anfibios de sangre fría, similares a lagartos, pueden medir hasta 25 centímetros de largo, y su nombre siempre ha estado relacionado con antiguas leyendas. La salamandra común segrega un veneno tóxico a través de la piel, indicado por estos parches de color amarillo brillante. Es un mecanismo de defensa contra los depredadores. Su coloración negra y amarilla es una advertencia de no acercarse. Con suerte, esta hembra nunca tendrá que recurrir a su sistema de defensa. Ahora que ha llegado la primavera, tiene que reponer sus reservas de energía. Las salamandras comunes son carnívoras y cazan lombrices, insectos y babosas, todas criaturas ricas en proteínas. Tienen una visión aguzada y pueden avistar a la presa desde lejos. Si esto les falla, pueden contar con su excelente sentido del olfato. El suelo forestal encierra tesoros si una sabe dónde mirar. Llegado el momento de cazar, cuenta con un lazo incorporado. Espera el momento perfecto. Dispara la pegajosa lengua a la velocidad de un parpadeo humano, sellando el destino de la lombriz. Esta hembra necesita proteínas extra, pues está a punto de parir. Las salamandras comunes son uno de los pocos miembros de su grupo que dan a luz crías vivas. La mayoría de los otros anfibios pone huevos. Una vez ha dado con un buen lugar para parir, expulsa a sus crías una por una en el agua. Las salamandras comunes pueden vivir varias décadas. A lo largo de su vida, esta hembra podrá dar a luz a cerca de 1000 crías. En cuanto la suelta en el agua, tienen que buscarse la vida. Pasarán varios meses en este medio subacuático, alimentándose de pequeños crustáceos y de larvas de mosquitos. Contrariamente a los peces, tienen agallas externas. Su aspecto recuerda a una melena con volantes. En las aguas estancadas pueden mover estas agallas como tamices, filtrando oxígeno extra a su paso. Pero a veces no es suficiente y tienen que hacer un pequeño viaje hasta la superficie. Por fin absorberán sus agallas y podrán salir del agua y, convertidas en salamandras adultas, irse a vivir al bosque. En Europa occidental, el sotobosque forestal es un tapiz de flores primaverales. Y contrariamente a la salamandra común, esta hembra es una madre atenta. Estos pequeños zorros rojos tienen 5 semanas. Han pasado la mayor parte de su vida junto a su madre en una zorrera cercana.
El bosque los ha estado cobijando durante el invierno, amortiguando los feroces elementos de la estación. Pero ahora que ha llegado la primavera, se les permite por fin explorar su entorno. Hoy se están entrenando para cazar con sigilo. De momento, los insectos les valen para practicar. Su madre los vigila celosamente. Los zorros adultos son fundamentalmente solitarios y tan solo se emparejan para criar a sus cachorros. Esta madre tan solo dispone de unos pocos meses para enseñarles todo lo que habrán de saber para poder sobrevivir por su cuenta en estos bosques. Cuando llegue el otoño, tendrán que buscarse la vida. No siempre van a poder esconderse en medio de las campanillas. Los próximos meses pondrán a prueba sus nervios tanto o más que su resistencia. De vuelta en la taiga, por el efecto combinado de las raíces no muy profundas de los pinos y su espeso follaje perenne, hay muchas plantas que no pueden crecer en el suelo forestal. Por eso las criaturas no pueden contar con el sotobosque y tienen que tomar medidas más extremas para evitar ser detectadas. Las plumas del gran búho gris se camuflan a la perfección en la corteza de los árboles de estas tierras boscosas. Con sus 84 centímetros de alto, es uno de los mayores búhos del mundo. Su volumen se compone principalmente de su suave plumaje que lo abriga en estos climas tan fríos. Por muy esponjosos que sean, son unos animales duros. Este polluelo tiene un instinto de supervivencia de lo más peleón, un rasgo propio de la especie, que permite que la mayoría de los polluelos de gran búho gris lleguen a ser adultos. Astutamente oculto en un tocón podrido de un viejo abedul verrugoso, tiene unas vistas inmejorables del coto de caza de sus padres. Se turnan para dar de comer a sus polluelos. Cuando escasean las presas, la madre está dispuesta a morir de hambre para asegurarse de que su polluelo esté bien alimentado. La caza es una tarea interminable. Los grandes discos faciales canalizan el sonido en dirección a los oídos del búho, permitiéndole localizar a su presa desde una distancia de hasta 100 metros. Su esponjoso plumaje y su enorme envergadura alar de más de 1,5 metros le permiten planear en silencio a través de los aires, navegando con gracilidad por los densos bosques de taiga de Finlandia hasta que se le ponga a tiro una presa y le dé muerte. Es una sorpresa desagradable para el pequeño ratón de campo, pero un alimento vital para el polluelo de búho. Dará de comer a su pequeño durante varios meses, hasta que esté preparado para emprender el vuelo, y lo defenderá de toda criatura que se le acerque demasiado.
Pero en otras partes del bosque, los depredadores forestales están al acecho de un premio muy diferente. En la cúspide del verano, el bosque ofrece un amplio abanico de opciones para los recolectores. El sotobosque está plagado de arándanos azules y moras de los pantanos. Son unas golosinas muy preciadas para muchos de los residentes del bosque. Todos los años los bosques de Finlandia producen unos 500 millones de kilos de bayas silvestres. Contienen muchas vitaminas y azúcares vitales, así como calcio. Casi el 50% de la dieta de este oso pardo se compone de las frutas y bayas que va encontrando. Comerá cientos de ellas al día durante los meses de verano. En el límite de un claro vecino, una osa ha descubierto otro sabroso tesoro. Un tronco caído plagado de insectos, ricos en proteínas. Utiliza sus uñas largas y curvadas para desprender la corteza, y con su lengua larga y pegajosa extrae con cuidado los insectos. Tiene a 3 cachorros a los que alimentar, y ahora que el invierno no va a tardar en suceder al verano, es importante que les enseñe a buscar comida por su cuenta. Cerca de la mitad de los cachorros de oso pardo mueren antes de cumplir un año. Sin embargo, a algunos no les apetece aprenderse la lección. Perseguir cuervos es mucho más divertido. Pero no todo es diversión en estos juegos. Son una necesaria exploración del bosque circundante. Tiene que poder reconocer toda fuente potencial de alimento y la manera de acceder a ella. Aunque el bosque es un anfitrión generoso, la suerte no siempre va a estar de su parte. Tras su derrota ante los lobos, la búsqueda de frutas ha llevado a este macho a interponerse en el camino de la familia. Su presencia repentina cambia la atmósfera. La hembra ha de tener cuidado. Los machos matan a menudo a los cachorros de las hembras, lo que las hace entrar en celo. De esta forma pueden volver a aparearse con ellas y así perpetuar su estirpe. Es más pequeña que él y podría morir tratando de defenderlos. No vale la pena. Los conduce al santuario de los árboles, dejando al macho el resto del botín de insectos. En los bosques de los Montes Cárpatos, los días se están acortando gradualmente a razón de unos pocos minutos cada día. A medida que el verano termina, algunos de los residentes están usando el bosque con un fin de lo más insólito. En el claro empantanado, la obra de esta criatura está presente en todas partes. Los castores son los arquitectos del reino animal.
y son los mayores roedores autóctonos de Europa. Valiéndose de sus dientes a modo de cinceles, pueden tallar cualquier tipo de árbol, antes de llevárselos para construir unas madrigueras abovedadas que los protegerán de los depredadores. También crean presas, que ralentizan el cauce de los arroyos de los alrededores, creando vastos claros encharcados y transformando así el entorno forestal. Para cuando los castores se hayan ido y sus presas estén destruidas, habrán deforestado una superficie importante de bosque, dejando solo una pradera rodeada de árboles. En los últimos días del verano desarrollan una actividad frenética. Reparar las presas y taponar con barro los agujeros de su madriguera es una tarea de nunca acabar. Tan solo les quedan unos pocos meses antes de que las aguas se congelen parcialmente. Durante el invierno permanecerán casi todo el tiempo en sus madrigueras, alimentándose de las ramas que habrán almacenado en previsión del frío. Han de hacer todo lo que puedan para prepararse para el implacable invierno. Estamos a finales de septiembre, y en los bosques de los Cárpatos, el otoño ha desatado un mes de batallas sangrientas para uno de sus residentes. A la sombra de las montañas, las colinas arboladas retumban, con el inquietante aullido de un ser habitualmente silencioso. El otoño marca el punto de partida del celo del ciervo rojo. Estos bosques montañosos albergan a los mayores ciervos rojos del mundo. Algunos miden cerca de 2 metros y pesan más de 400 kilos. Durante el resto del año los machos deambulan en manadas de solteros y solo ahora se juntan con las hembras, movidos por un irrefrenable deseo de procrear. Sus aullidos son gritos de guerra. Solo el macho dominante tendrá la oportunidad de engendrar los cervatillos del año que viene. Estos claros son una arena donde se libran intensos combates. Este rey ciervo tiene un nuevo contendiente. Se miden con la mirada y se preparan para una lucha potencialmente mortal. Entrelazan sus astas y se empujan en un alarde de fuerza. Sus astas están hechas de hueso y son tan afiladas como lanzas. Pueden desgarrar sin dificultad la carne del rival. Solo puede ganar el macho más fuerte y apto, y es una batalla igualada. Un movimiento en falso podría ser letal. Pero su rival se retira. Tendrá más contendientes antes de que se termine la estación. Será una batalla sin fin que durará varias semanas. Mientras el celo del ciervo rojo domina los claros del bosque, el propio bosque ha estado sufriendo una transformación.
El follaje se inunda de vivos colores. Durante el invierno no llega aquí la suficiente luz como para que se produzca la fotosíntesis, el proceso que permite que las plantas conviertan en comida la energía solar. A medida que los días se acortan, los bosques se empiezan a preparar. La producción de comida por los árboles se ralentiza, provocando cambios químicos en las hojas, colorándolas de fantásticas tonalidades marrones, rojas y amarillas, antes de que por fin caigan al suelo. El otoño también es la última oportunidad que tienen los árboles para dispersar sus semillas. Algunos, como las hayas, hacen llover sus frutos sobre el suelo forestal, haciendo las delicias de los residentes más pequeños del bosque. Los mamíferos pequeños como el lirón enano engullen todas las calorías que pueden preparando la hibernación. Los frutos son ricos en grasas y en hidratos de carbono. Es un festín para estos recolectores. Algunos de los más expertos supervivientes del bosque están agazapados entre el follaje, al abrigo de los depredadores. Con un peso de cerca de 350 gramos, las ardillas rojas son lo bastante ligeras como para llegar a las ramas más altas y finas, lo que les permite sacar partido a toda la comida del bosque. Comen de todo, desde corteza de árbol hasta setas. Sus tobillos de doble articulación y sus largas uñas les permiten trepar a toda prisa por las ramas y dar vueltas alrededor de los troncos. Y pueden saltar 6 metros entre 2 árboles. Estos animales tienen 3 meses y abandonaron a sus madres hace unas semanas. Tienen mucho que aprender. Cuando menean la cola de esta forma es una señal de nerviosismo. Al estar rodeadas de tantos depredadores potenciales, empezando por el lince, es natural que se muestren tan asustadizas. A la mínima de cambio echan a correr. En los últimos días de calor, estos adolescentes no pueden resistirse a jugar a perseguirse. Estos juegos son un buen entrenamiento para las batallas territoriales del mañana. En cosa de un año, estas ardillas tan juguetonas tendrán que pugnar por su propio territorio. Contrariamente a muchos mamíferos de los Cárpatos, las ardillas rojas no hibernan. En vez de ello, almacenan los tesoros que les ofrece el bosque durante los meses de abundancia del verano. Guardan todo lo que pueden en numerosas despensas secretas esparcidas por los bosques, a las que recurren en cuanto la comida empieza a escasear. El bosque también se beneficia de sus hábitos recolectores. Las semillas enterradas y olvidadas por las ardillas se convertirán en los bosques del futuro. De vuelta en la taiga, el invierno está a la vuelta de la esquina. El tiempo ya casi se ha acabado para esta familia de osos pardos. Han tenido 7 meses para atiborrarse de todo lo que les ofrecía el bosque. Los cachorros han superado las expectativas,
Todos han sobrevivido por el momento y están gordos y saludables. El año que viene se enfrentarán a solas a los meses más despiadados. A lo largo de las próximas semanas, su madre les enseñará a construirse un refugio y juntos se atrincherarán en él, con la esperanza de sobrevivir al invierno que una vez más se apoderará del continente. Todas las criaturas que viven en estos bosques se han adaptado y han evolucionado para explotar lo que les ofrecen. Estos animales han sabido especializarse o han aprendido a convivir con la variedad. En los bosques y tierras boscosas de Europa, los retos que plantean las estaciones son cuestión de vida o muerte para sus residentes. Pero a lo largo del año, la protección del bosque es una constante, que guarece a los animales de los elementos como de sus enemigos. Y allá donde se extiendan los bosques de Europa, las criaturas que se esconden entre sus árboles volverán a vencer a la más inhóspita de las estaciones.